Amén. Queremos bendecirles a cada uno de ustedes que están conectados a través de este video y de la palabra que tenemos de parte del Señor de la Iglesia, gracia y favor. Así que les bendecimos a cada uno de ustedes y gracias por conectarse a nuestros medios, ya sea Facebook o a través del YouTube. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Que le hable el pastor Joseph Faúndez y junto a la pastora Victoria Carrasco estamos tremendamente felices de que usted esté conectado con nosotros en este día. Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitar a la iglesia que pueda allí conectarse, ¿cierto? A través de la palabra. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así. Dice Primera de Reyes 17, del versículo 8 en adelante. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Capítulo 18. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. Qué tremendo, ¿cierto?
tremendo es la palabra que Dios nos puede dar en este, en este día. Una palabra que nos llena, ¿cierto? Una palabra que nos llena de amor, una palabra que nos llena de su poder, una palabra, ¿cierto? Que nos va a llevar a un sentido de identidad, a un sentido de pertenencia. Una palabra, ¿cierto? Que nos va a decir algo va a suceder. El día de ayer estaba yo con la pastora Victoria acá en casa y yo decía, Señor, le decía, ¿sabes qué? He estado meditando en la palabra y no sé qué mensaje. Y el Señor me llevó a este pasaje. Y este pasaje, el capítulo 17 de Primera de Reyes, nos indica y nos enseña que nuestro Señor nunca nos ha abandonado. Amén. Nuestro Señor nunca nos ha abandonado. Y nuestro Señor te dice en esta mañana, yo no te voy a abandonar, porque nuestro Señor no abandona a los justos durante época de hambre, ni a ellos, ni a sus descendientes, ni a sus familias. El contexto histórico de esta palabra radica en que había hambre en la tierra por la palabra que había salido de la boca del profeta Elías, que no iba a llover. La situación era complicada porque mundialmente había escasez de lluvia. Dios había detenido por la palabra del profeta la lluvia. Cuando un desastre envuelve al mundo, el Señor nos dice a quienes somos justos, a quienes somos su pueblo, el Señor decreta cómo vamos a vivir en estos tiempos. Y así lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. El Señor le está cambiando el escenario en medio de un tiempo de crisis. Dios le cambia el escenario al profeta Elías. Quizás tú y yo estamos pasando un momento de crisis. Pongamos el nombre que pongamos a ese tiempo. Quizás estamos viviendo un tiempo complicado. A lo mejor quedaste cesante. A lo mejor los recursos no están llegando óptimamente a tu mesa. Quizás hay una enfermedad que está agobiando tu casa. Quizás la crisis financiera te está golpeando. O quizás has visto cómo la mano de Dios y su misericordia se ha manifestado sobre tu vida. Pero estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo tiempos de oscuridad y de penumbra, pero la mano de Dios dice su palabra que no te va a abandonar. La mano de Dios estará contigo, su misericordia será contigo cada mañana. Aleluya. Entonces, cuando hay un desastre que envuelve al mundo, nuestro mismo Señor, dice nuestro mismo Señor, nos va a decir cómo vamos a sobrevivir en esta situación. Cuando leemos el capítulo 17, vemos un escenario en el cual se encontraba el profeta Elías. En el capítulo 17, Dios le cambia el escenario del profeta Elías. ¿Cuál era el escenario en el que el profeta se encontraba? Y usted y yo, que decimos ser un pueblo profético, que caminamos en los tiempos de Dios, a un escenario en el cual nos encontramos, quizás como estaba el profeta Elías, en medio de una crisis mundial, él estaba en este escenario. Elías se encontraba en el versículo 3 y 4, le dice el Señor, y dice que Elías, después de haber decretado la palabra, después de haber dicho que iba a haber escasez de agua, le dice el Señor, apártete de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Allí estaba el profeta Elías, en el arroyo de Querit. Primera de Reyes, versículo 3 y 4, le dice, apártate de aquí. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Del 8 al 24. El escenario donde se encontraba en medio del hambre de la tierra, el escenario del profeta Elías era este, en el arroyo de Querit. En ese lugar, dice, yo he mandado, dice, a los cuervos para que te alimenten. Es decir, que donde se encontraba el profeta Elías, él tenía alimento. La provisión que tenía el profeta Elías era buena, era abundante, era constante. Es decir, había una provisión continua. Elías tenía una alimentación nutritiva. Elías no aspiraba a grandes manjares, no aspiraba a la variedad, ¿cierto? Si bien en el contexto del hambre que había en ese tiempo, ¿cierto?
no podía aspirar a grandes manjares porque el contexto no se lo permitía. Quizás carecía de algunas cosas, pero Elías era agradecido por lo que tenía, porque estando escondido en el arroyo de Querid, había una provisión que era buena, había una provisión que era abundante, había una provisión que era constante. Quizás no tenía los manjares del principio, pero en su mesa había provisión de Dios. Entonces Dios le dice, Dios le enseña en esto a ser agradecido. Y así nos dice el Señor, seamos agradecidos por lo que tenemos en nuestra mesa, porque estoy seguro que ni el pan ni el agua ha escaseado para usted. Al profeta Elías, lo que Dios le entregó por provisión fue pan y fue carne traída por los cuervos. Comía pan y carne, pero él cuando lo comía con una acción de gracias, porque entendía que esa provisión era enviada directamente de la mano de Dios. Quiero decirte algo, pueblo del Señor. Quiero decirte que Dios, si hasta aquí te ha sostenido, ha sido porque la mano de Dios está sobre tu casa, porque la mano de Dios está sobre tu familia, porque la mano de Dios está preocupado de ti y de todos los que forman parte de tu familia. La comida que recibía el profeta era una comida sana y era una comida abundante. Este era el escenario del profeta Elías en el arroyo de Querid. Elías por algún tiempo estuvo solo, por algún tiempo fue alimentado sobrenaturalmente de pan y de carne. Pero ponga atención, estando él alimentado de una forma sobrenatural, había una bebida natural. Esa bebida era la que le podía dar el arroyo de Querid. Era lo natural. Sin embargo, si usted mira el contexto que dice allí, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, pero él vivía del arroyo. Quizás esa es nuestra vida. Hemos vivido solamente de una parte, solamente de lo sobrenatural, pero lo que en lo natural hemos estado viviendo escasez. ¿Por qué? Porque se nos secó el arroyo de Querid. A lo mejor a ti se te ha secado el arroyo, se te ha secado la fuente de provisión, pero quiero que te fijes, porque lo que no le faltó al profeta Elías en el arroyo de Querid fue la provisión sobrenatural de Dios. Quizás hoy día en lo natural se te ha secado, se te ha cerrado una puerta de trabajo, a lo mejor te han bajado las ventas, a lo mejor te ha bajado el ingreso, pero hay algo que está por encima de todo eso, que quiero decirte que sobre ti, aunque estás en el arroyo de Querid, la provisión sobrenatural de Dios sigue allí contigo. Lo que tú ves con tus ojos naturales se ha secado, pero la provisión sobrenatural de Dios permanece para tu vida. Aleluya. Entonces es en ese escenario, cuando lo natural se le secó al profeta Elías, Dios le dice, oye, tengo que cambiarte el escenario natural, porque este escenario natural se acabó para ti. Quiero decirte de parte de Dios que Dios te está cambiando el escenario. Dios está cambiando tu escenario. Dios te está en mudanza. Dios está transformándote en esta hora. Entonces, de manera similar, cuando llegó el hambre, el pueblo de Israel, cuando llegó el hambre antes de entrar a Egipto, había hambre de nuevo en la tierra. Y de esta manera similar le ocurrió a Jacob junto a sus hijos. Pero el Señor le reveló a Jacob que José lo alimentaría en Egipto. Aleluya. Quiero decirte algo de parte de Dios. Egipto te va a alimentar. Egipto te va a alimentar porque Egipto está preparando la provisión para ti, varón y mujer de Dios. Aleluya. Y así fue lo que ocurrió. Génesis 47:12 nos dice lo siguiente. Mira lo que sucedió. Génesis 47:12 dice: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Hay una fuente abundante de provisión. Jacob entendió que en Egipto había grano para él y que su hijo tenía una llave. Aleluya.
Muchas veces la llave no está en nuestra vida como padres, sino que la llave está a través de los hijos. Por eso es que los hijos de Dios tienen que entrar en movimiento. Por eso es que los hijos de Dios que portan una palabra profética tienen que entrar en movimiento. Esta pandemia no puede detener a la iglesia. Esta pandemia no puede parar al pueblo de Dios entendido en los tiempos. Hoy día, levántate, varón de guerra, mujer de guerra. No te puedes quedar confiado. No te puedes quedar detenido. Hay un poder de Dios y una gloria para manifestarse sobre tu vida. Bendito sea su nombre. Aleluya. Esto de desconectarse por Zoom, de verdad que a uno me llena. El nuevo escenario. Dios saca a Elías del escenario porque lo natural se le había secado. Sin embargo, él portaba una porción sobrenatural. Aleluya. Usted es portador de una porción sobrenatural de Dios. Dios le cambia el escenario y hay un escenario nuevo. Repita conmigo en casa, tengo un nuevo escenario. Aleluya, porque Egipto me va a proveer, porque hay grano de Dios para mí. Declárelo, tengo un nuevo escenario, porque Dios proveerá para mí y para mi casa. Aleluya. El problema estaba en que el hambre seguía. Hoy día podríamos relacionar lo que el problema está en que la pandemia sigue. Y en el contexto de Elías, el hambre seguía. No había cesado la falta de lluvia. Pero al Señor le place cambiar el escenario. Hay familias que están conectadas hoy día que Dios les dice, les voy a cambiar el escenario. Les voy a cambiar el escenario. Aleluya. Versículo 8 del 17 dice así. Vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, porque le he dado la orden a una mujer que te sustenta. Dios le dará la orden a un hombre, a una mujer que te sustente. Dios le dará la orden al sistema que te sustente. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, porque caminas en su tiempo, porque tienes pacto de Dios en el altar. Por tanto, Dios ha dado la orden que el sistema, que el hombre, que la mujer que tiene el recurso va a sustentarte porque es la palabra de Dios fluyendo sobre tu vida. Aleluya. Dios podría haber enviado al Jordán a Elías porque allí había agua constante, pero no lo quiso hacer. A fin de mostrarle que él disponía una variedad de medios para sostener a su pueblo, para sostener a Elías. Dios tiene miles de medios, miles de formas para sostenerte en esta pandemia. Quizás tu provisión como Elías no van a ser manjares como antes, pero hay una provisión con la cual tenemos que darle gracias a Dios. Pero Dios te dice, te voy a sostener, no vas a seguir ahí atado a nada en particular, porque la provisión viene directamente de Dios. Dios te pondrá una idea de negocio, Dios te pondrá una forma, algo Dios hará contigo, desarrollará en ti una mentalidad creativa para hacer riquezas en medio de la pandemia. Por eso no caigamos en desesperación, no caigamos en angustia, porque tú y yo, como hijos e hijas de Dios, portamos una palabra. Aleluya. ¿A dónde fue enviado el profeta Elías? Versículo 9. Vete a Sarepta de Sidón. ¿Sabe lo que significa el escenario donde estaba Elías? Era Kerit. La palabra Kerit significa separar. Perdón, significa separar o corte. Dios quiso por un tiempo separar a Elías. Lo quiso separar. Cuando miramos la traducción del hebreo significa separar o cortar. Dios lo quiso separar, lo quiso cortar. ¿Qué significa eso? Lo quiso santificar. Y la palabra, cuando miramos la palabra kerit en griego significa hueso. Es decir, que Dios lo quería tener en esencia. Así la iglesia del Señor estuvo el año 2020. Dios la quiso apartar, Dios la quiso separar, Dios la quiso que nuevamente pusiera sus ojos en el Señor, porque en estos tiempos los juicios de Dios vienen sobre la tierra y dice la palabra que los juicios de Dios son para justos y son para pecadores. Por lo tanto, la justicia de Dios es para todos. Y por tu nivel de integridad será el nivel de justicia sobre ti.
Pero Dios le cambia el escenario a Elías y le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y aquí, mire cómo cambia todo, porque Dios en medio de una pandemia te quiere cambiar el escenario y te dice, vete a Sarepta. Sabe que la palabra Sarepta del contexto original significa refinamiento. Dios le dice a la iglesia, gracia y favor, le dice al pueblo de Dios, yo quiero refinarte en esta mañana, yo quiero refinarte en este tiempo. Ya estuviste apartado, ya estuviste separado, ese tiempo terminó, pero ahora yo tengo un tiempo para ti de refinamiento. ¿Sabe lo que significa la palabra refinamiento? Es un proceso de purificación, en el cual es un proceso de mucho cuidado de elaboración. Es un proceso que tiene detalles que lo hacen perfecto en su línea. Es un proceso donde ha sido sometido a la eliminación de impurezas. Entonces tú no entiendes por qué has pasado todo esto que has pasado en esta pandemia. Tú no entiendes por qué a lo mejor han bajado los recursos, a lo mejor ha pasado esto, a lo mejor ha sucedido distintas situaciones. No lo entendemos, pero sí hay algo que tenemos que tener claro, que Dios nos quiso separar para que miráramos a Él, pero ahora Él nos pone en un nuevo escenario donde nos está refinando, nos está sacando la impureza para dejarnos así, de punta, de línea, derechito, como cuando uno le hace la alineación al auto para andar derechito. Si uno saca el manubrio, se nos va el auto por un lado. Dios quiere que caminemos derechito, mirando al blanco perfecto que es Cristo. El escenario mundial de Elías estaba complicado, porque cuanto más arruinado se veía Israel bajo un rey perverso, tanto más fue bendecido por un buen profeta. Cuando la tierra está arruinada por causa de reyes perversos, el manto profético se levanta para bendecir la tierra. Usted y yo, que somos proféticos, usted y yo que somos hijos de Dios, que portamos presencia de Dios, estamos llamados a bendecir la tierra, aun cuando quienes gobiernan son perversos. Por eso Dios nos bendice. Jesucristo nombra la ciudad de Sarepta. Y aquí hay algo tremendo, porque cuando Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27, Jesús nombra la ciudad de Sarepta de una forma particular. Dice, y añadió, porque cuando estaba el reinado, ¿cierto? Un rey perverso, cuando se levanta un rey perverso, cuando hay perversión en quienes gobiernan, Dios levanta lo profético para bendecir al pueblo. Pero lamentablemente ocurre algo que lo manifiesta Jesucristo. Dice versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Con lo primero que lucha el ministerio profético es que no es reconocido en su tierra. Lo segundo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Dicen que esta pandemia va a durar 5 años. Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre en toda la tierra. Fíjese el caos que había. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas hoy día? Que la gente tiene hambre. Entonces hay perversión gobernando la tierra. Dice, pero a ninguna, a pesar de que había un pueblo, muchas viudas en Israel, dice, pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías. Lo profético no es enviado a la gente que es luz. Lo profético es enviado para aquellos que no tienen pastor. Lo profético es enviado para aquellos que no tienen revelación de la palabra. Aleluya. Dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús nombra esta ciudad porque fue un ejemplo. Sarepta de Sidón era un ejemplo del favor de Dios hacia los que no eran parte de su pueblo. Por eso usted que es pueblo, deje de quejarse, porque la bendición de Dios está sobre usted. Porque en medio de la crisis se le va a secar lo que es natural, pero lo que es sobrenatural sobre usted permanece.
Lo que es la manifestación de la eternidad de Dios en su vida, en su casa, permanece. En lo natural vamos a ser tocados, podemos ser procesados, pero en lo que es eterno, en lo que es sobrenatural, no vamos a poder ser tocados porque hay una palabra de Dios empeñada en bendecirte. Elías fue enviado a honrar y bendecir con su presencia a una viuda en particular. Y es aquí donde nosotros, como siempre digo, tenemos que convertirnos en evangelistas. Hoy día la iglesia es por aplicaciones, hoy día la iglesia es a distancia y tú y yo podemos convertirnos en evangelistas compartiendo las predicaciones, compartiendo un mensaje de esperanza, compartiendo un link de conexión. Porque de esa manera podemos bendecir como Elías a una tierra que estaba en hambre. ¿Cómo se manifestó el favor de Dios? ¿Sabe qué? Es costumbre de Dios y eficaz para su gloria echar mano de todo lo que es débil, de todo lo que es vil, de todo lo que es menospreciado del mundo, para llamarlo con honor. Dios es experto en aquello que no tiene brillo, darle brillo. ¿Se acuerda de esa expresión? No tenéis ni un brillo. Sin Cristo no tenemos brillo. Pero desde el día en que llegamos a Jesucristo, Dios sacó de nosotros la oscuridad, Dios sacó de nosotros la penumbra, Dios sacó de nosotros esa nubecita negra que iba con nosotros, ¿cierto? Dios la sacó para que caminemos en esperanza. El caso de la viuda. La viuda solamente disponía de un puñado de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo. Y hay características de esta viuda que tienen que manifestarse en nuestra vida. Ella era humilde, pero también era laboriosa. Ella no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Era una mujer caritativa y generosa porque de lo poco que tenía, apartó para Elías. Elías representa la obra del Señor. Y ella de lo poco que tenía apartaba. Es lo que siempre hemos enseñado como pastores. Que la honra a Dios no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con el corazón. La harina de cebada, ponga atención a esto, es un simbolismo profético. La harina de cebada hace alusión a la resurrección y el aceite es la gloria de Dios. El aceite representa la manifestación de su presencia, pero ella, como no tenía la revelación de la palabra, no sabía que en su propia casa había resurrección, no sabía que en su propia casa había gloria de Dios representada en la harina, representada en el aceite. Hoy día, ¿qué es lo que más se preocupa a la gente de tener cuando todo se cierra? La gente necesita tener harina, la gente necesita tener aceite, porque sabe que un poco de harina y un poco de aceite puede hacer pan para comer, alimentarse. La gente no se ha dado cuenta que en sus casas tienen símbolos del Señor, tienen representación del Señor a través de la harina, a través del aceite. ¿Con qué quiero decirte con esto? Que solamente la gente que no conoce a Dios necesita a alguien que le diga: oye, en tu casa hay aceite, en tu casa hay harina, en tu casa está el Señor, solo abre tu puerta y Él estará contigo y cenará contigo. Hoy día el Señor me recuerda esa palabra, ¿sabes qué? Porque dice el Señor que Él golpeará tu puerta y cenará contigo. El Señor no te trae la cena de afuera, el Señor prepara la cena en tu casa con lo que tú tienes. Gloria a tu nombre. La mujer no se había dado eso. La mujer, dice versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías el profeta, y comió ella y su casa. Nótese, dice su casa. Al principio dice que tenía para ella y para su hijo. Pero cuando Dios le hizo sobreabundar lo que tenía, lo poco que tenía, el Señor se lo hizo sobreabundar. Dice que hubo alimento para su casa. ¿Quién te dijo que no vas a tener para compartir en pandemia? ¿Quién te dijo que no ibas a tener para darle a otros en tiempos de pandemia? Mentira de Satanás, el diablo, porque el pueblo del Señor es el pueblo que se va a levantar con un espíritu profético para cuando gobiernan los injustos, venga la misericordia de Dios a manifestarse a través de la vida de la iglesia. Por eso nos quieren tener callados, por eso nos quieren tener encerrados, porque ellos saben
Ellos saben que la iglesia tiene un poder para poder sanar a los enfermos, para poder libertar a los cautivos, para poder sanar a los que tienen enfermedades emocionales, espirituales y físicas. Pero nos quieren callar, pero nos quieren tener atrapados, pero no saben que en nuestras propias casas tenemos aceite, en nuestras propias casas tenemos harina. Aleluya. Perdone que me emocione. La viuda no se excusó por su escasez. Para ella fue una gran prueba de fe y de obediencia preparar primero para el profeta. Aunque estés en casa, lo primero para Dios siempre tiene que ser, y lo celebrábamos en la fiesta de primicia, una instancia especial de los tiempos de Dios para darle a Él lo que le corresponde. La viuda estaba en un mundo en crisis. No había agua, no había alimento, pero en ella se manifestó el favor de Dios porque ella tenía una palabra. El profeta le da toda la instrucción. Versículo 10, 11, 12, versículo 13, le dice, no tengas temor. Lo que más ha provocado esta pandemia en distintas áreas de nuestra vida es llenarnos de temor, porque estamos bombardeados de fake news, estamos bombardeados de malas noticias, y a veces el temor toma sin querer queriendo, dijo el Chavo del 8, toma nuestra propia vida y no nos damos cuenta. Pero todas esas influencias del diablo tenemos que quitarlas en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ella tenía una palabra, porque el contexto daba para que tuviera temor, como muchas veces a veces nos gobierna el temor a nosotros, pero el espíritu profético, aleluya, el espíritu profético se levantó en Elías y le dice, no tengas temor, hazme a mí primero, le dice, y va a haber para ti, y salta la palabra profética en el versículo 14. Aleluya. Hay alguien que necesita una palabra profética en este día, que está recibiendo esta palabra. Yo te voy a cambiar el escenario, yo voy a traer provisión, pero no será de afuera, sino que es algo que está en tu misma casa. Aleluya. Porque dice el Dios de Israel ha dicho así, porque Dios conocía su situación, porque ella no le puso excusas a Dios y se manifestó el favor de Dios en ella. Y le dice el Señor que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquellos que tratan con Dios han de vivir por fe y buscan primero el reino de Dios y su justicia, porque saben que todo lo demás os será añadido. El pan y la carne, que era sobrenatural para Elías en el arroyo de Querit, lo acompañó donde quiera que él iba. Lo sobrenatural, lo eterno de Dios en tu vida te acompaña donde quiera que vayas. Sin embargo, las condiciones naturales, Dios las cambia para glorificarse y mostrar dos cosas. Número uno, que hay resurrección sobre tu vida. Número dos, que hay manifestación de su gloria. La fe de esta viuda para negarse a sí misma y depender únicamente de la promesa, de la palabra, fue un milagro de la manifestación del reino. Tan grande como lo fue el incremento de su aceite en el reino de Dios. ¿Dónde fue incrementada la harina y el aceite? En el reino. Cuando permitió la entrada del profeta, cuando permitió la entrada del Señor, cuando permitió la entrada de la presencia de Dios a su casa. Versículo 16. El cuidado, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había Jehová dicho a través de Elías. El cuidado que Dios tuvo con ella conforme sacaba. Había un cuidado que Dios tenía con la viuda, porque la viuda no tenía que mirar la tinaja. La viuda solamente tenía que sacar y eso se multiplicaba. Sacaba y se multiplicaba. Las tinajas en el Antiguo Testamento no se podían ver porque no existía el vidrio todavía. Las tinajas eran de greda, por lo tanto uno no podía ver lo que había en el fondo, sino que uno tomaba una medida y podía ir sacando. La mujer nunca vio lo que había en la tinaja después de haber recibido la palabra. Por eso usted nunca mire, usted haga nomás.
Porque recuerde que usted vive por fe y no por vista. Conforme ella sacaba de los recipientes, tanto más el poder de Dios iba añadiendo a esas tinajas y a ese aceite. El aumento se daba mientras ella consumía, no mientras acumulaba. No es tiempo de acumular, es tiempo de dar, es tiempo de consumir. La harina y el aceite se multiplicaban al ser usados y no almacenados. Esto servía para el mantenimiento de Elías, que representa el reino, pero también para el sustento de la viuda y de su hijo, y aún más de su casa. Sabe que Cristo ha prometido que a los que le abren la puerta, Apocalipsis 3:20, el Señor les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice el Señor para los que abren la puerta, pero también hay una porción para los que son justos, porque a los justos el Señor les promete. Salmo 37, versículo 19, dice el Señor a los justos: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aleluya. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Se te ha levantado un mal? Espera en el Señor. ¿Se te ha levantado? ¿Hay cosas que te quieren avergonzar? Espera en el Señor. ¿Ha llegado el hambre a tu casa en alguna medida? Confía, porque Dios va a saciar. Aleluya. Aún en un cambio de escenario, nuestra fe y fidelidad serán probadas. Porque en medio de esto, de haber recibido sustento, de haber recibido al profeta, de estar en la presencia de Dios en la casa, esta mujer preparando el alimento del profeta, ella tenía las razones suficientes para suponer que Dios la iba a bendecir grandemente. No obstante, en medio de esto, pierde a su único hijo. Muchas veces tenemos la bendición de Dios en nuestra mesa, la sobreabundancia, pero a veces pasamos procesos. En medio de la satisfacción, esta mujer sufre ahora una tremenda aflicción. La muerte del niño le es para ella una sorpresa. ¿Y qué es lo que sucede con ello? Versículo 18. A ella le resulta difícil mantener la calma. De hecho, se acerca al profeta de forma repentina, inesperada. Y fue en medio de la paz, en medio de la prosperidad que ella tenía, por medio del profeta, que ella podía disfrutar. Pero vino sobre ella la dificultad de mantener la calma. Es normal que usted sienta esa dificultad. Es normal que usted sienta desesperación. Es normal que de repente vengan estas cosas repentinas, inesperadas. Son parte de, pero no podemos perder nuestra fe. No podemos dejarnos titubear. No podemos dejarnos atemorizar por este sistema, porque usted tiene que entender algo. En su casa hay aceite, en su casa hay harina, en su casa está la gloria de Dios, en su casa hay poder de resurrección. Pero como ella se desesperó, no se dio cuenta del favor y la gracia de Dios que estaba en su casa, y se quedó en la queja, se quedó en la situación complicada. Pero en un momento ya vuelve en sí y habla con el varón de Dios y reconoce, versículo 24, dice: ahora sé que tú eres un varón. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando vino ese reconocimiento sobre ella, al llamar a Elías varón de Dios, ella da muestras de humildad y de arrepentimiento. Elías se dirigió a Dios y expuso su caso. Y mire lo que pasa. Versículo 20, apela al Señor con humildes razones. Versículo 21, le rogó para que le devolviese la vida al niño. Versículo 22, aquí ocurre algo tremendo, porque en el versículo 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Quién le dijo a usted que las oraciones de su pueblo no son escuchadas?
Dios está escuchando la oración del pueblo. Y así es como hemos recibido reportes de gente que está en nuestra mesa de oración y que Dios las ha ido mejorando. Y dan gracias a Dios por cómo Dios lo ha estado haciendo. Y glorificamos a Dios por cómo Dios está restaurando familias, restaurando personas, restaurando la salud de la gente. ¿Cuándo? Cuando hemos presentado oración. Dios escuchó al profeta Elías. ¿Y aquí ocurre? Mire, este es el primer caso bíblico que Elías ora por la resurrección de este niño. Usted se preguntará, ¿por qué sucede que a través de Elías se manifiesta el poder de la resurrección? Porque todas las generaciones tienen que aprender que hay resurrección de los muertos. El propósito que ese niño muriera era para dar a conocer a las generaciones venideras que hay resurrección de los muertos. La respuesta a la oración de Elías en el texto original es la siguiente. Usted lee conmigo, dice, y Elías oyó la voz de Elías y del alma del niño y volvió a él y revivió. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros leemos. Pero ¿sabe qué? En el texto original dicen, mis hermanos hebreos, dice lo siguiente. Esta fue la respuesta de Dios para Eliseo cuando oró por el niño. Tú sabes que hay 3 llaves en el cielo que no están confiadas a ninguna autoridad. A saber, la llave del nacimiento, la llave de la lluvia y de la resurrección. Ahora, la llave de la resurrección te será dada. Le dice, tendrás 2 llaves y el cielo una. Lo profético activa las llaves del reino. Nótese que cuando dice en el Nuevo Testamento dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Quiero decirle algo, las llaves del reino no es una. Hay 2 llaves que están en el reino sobre los hijos que se activan en lo profético. Las llaves de la resurrección, las llaves de la lluvia. Aleluya, pero esa es otra prédica. Aleluya. Hay una llave de resurrección que Dios activó a través de lo profético, a través de Elías. Elías se extendió 3 veces sobre el niño a fin de infundir, cierto, de nuevo vida con su propio aliento, con su propio calor. Pero como ya lo profético tenía las llaves de la resurrección, hay muestras a futuro de que Dios sigue resucitando. Y como lo de Dios va de gloria en gloria. Número 1, Eliseo, cuando realizó el mismo milagro, se tendió sobre el hijo de la Sulamita solamente 2 veces. Vamos de gloria en gloria. Segunda de Reyes 4:34. Pero Pablo, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, se tendió solo una vez cuando resucitó a Eutico. Hechos 20:10. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo profético va de aumento en aumento. Elías oró para que le diera la llave de la resurrección y le fue respondida. En Sarepta estaba el favor de Dios sobre una viuda. Ella tenía una palabra, que la harina de cebada ni el aceite escasearía. La palabra de Dios era, tendrá resurrección y la manifestación de mi gloria. Quizás en este tiempo Dios te está cambiando el escenario. Pero quiero decirte que un cambio de escenario es para que veas cómo el Señor resucita tus sueños, resucita tus proyectos y a través de eso veas la manifestación de la gloria de Dios. Aquí vemos actuando Dios a través del poder de la oración. Y aunque sabía que la muerte había hecho dudar a esta mujer, la muerte del niño le sirvió para acrecentar la gloria de Dios y el espíritu profético. Esta crisis que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, de manera natural también en el sistema, solamente va a acrecentar la gloria de Dios y va a manifestar el espíritu profético.
¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes aceite? ¿Tienes harina? No desesperes, porque Dios está contigo. Dios va a manifestar su gracia y su favor sobre tu vida. Y puede parecer cliché porque así se llama la iglesia, pero quiero decirte algo. El Señor quiere resucitar tu vida. El Señor quiere resucitar tus sueños. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios se va a resucitar y quiere manifestar su gloria sobre tu vida. Oremos al Señor. Padre, he predicado tu palabra, Señor, en esta hora. Y te doy gracias, Señor, por permitirme hacerlo con entendimiento, con revelación. Señor, yo hoy día, como hijos tuyos, Señor, nos apropiamos, Señor, de estas llaves que tú tienes para nosotros. Llaves para poder orar y declarar que tú resucitas sueños, resucitas proyectos, resucitas vida, resucitas salud, resucitas, Señor, áreas en nuestra vida que se encuentran muertas, áreas que se encuentran, Señor, llenas de hambre, llenas de crisis. Señor, hoy día nos apropiamos de esta palabra, Señor, y resucitamos. En el nombre de Jesús y por tu palabra, Señor, resucita, Señor, la iglesia. Resucita todo hijo, toda hija de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos para que sean resucitados los hijos, para que sean resucitadas las hijas, para que sean resucitados los proyectos, para que sean resucitados los sueños, para que sean resucitados los negocios, para que sea resucitada la esperanza, para que sea resucitado todo aquel que se encuentra postrado, postrada, aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra cautivo. Hoy día, por el poder de la sangre de Jesús, de Yeshua nuestro Señor, resucita nuestros sueños, resucita cada área de nuestra vida, resucita todo lo físico, resucita todo lo espiritual. Aquellos, Señor, que dejaron su manto profético de lado, aquellos que dejaron, Señor, la presencia de Dios de lado, hoy día nos volvemos a ti, Señor, y tú te vuelves a nosotros. Ponemos nuestros ojos en Jesús y declaramos que resucitamos y se manifiesta en nuestra vida tu gloria. El cabot de Dios se resucita en nosotros. La presencia de Dios resucita sobre nuestra vida. La presencia de Dios resucita en nuestra casa. La presencia de Dios resucita en nuestros hijos. La presencia de Dios resucita en el pueblo del Señor. En el nombre de Jesús, porque tenemos, Señor, autoridad para declarar resurrección sobre todas las cosas, porque tenemos la autoridad para restaurar todas las cosas. Por eso hoy día declaramos que resucitamos para ti, oh Dios, resucitamos en el nombre de Jesús y se cambia el escenario. Señor, se cambia el escenario, cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestra tristeza en alegría. Señor, hoy día, por tu palabra, resucitamos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, lo afirmamos, lo creemos, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.